Hola, muy buen día a todos. Gracias por sumarse a una nueva Beauty Class.
realmente les agradecemos. Les pedimos que vayan poniendo acá en el chat desde qué lugar de la Argentina o si fuese desde otro país están conectados. Así les damos también la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en esta nueva Beauty Class le doy también la bienvenida a María Irma Ibarzábal, a una de las referentes más reconocidas en esta profesión. Ella, como cuento siempre, es dermocosmiatra con una gran trayectoria, ex miembro adjunto del área de cosmetología de la Asociación Argentina de Dermatología, cosmiatra auxiliar de varios centros de medicina para la piel. Ha sido y es docente de varias universidades en la Tecnicatura en dermocosmiatría en Argentina y varios países de Latinoamérica. Aprovecho además para decirles, como les digo siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales Cartage, de Instagram, de Facebook y el canal exclusivo de YouTube, donde van a encontrar, además de este entrenamiento, varios para seguir capacitando. Y bueno, y en esta oportunidad tenemos una nueva Beauty Class, donde vamos a abordar un tema muy solicitado. Un tema que habla más desde lo corporal, PF, una dermatopatía, desde la óptica de la estética. Vamos a hablar de celulitis, vamos a aclarar dudas y seguramente es un tema que es muy consultado en esta época del año por sus pacientes, a lo mejor por ustedes también, porque nos lo han pedido, y también les dejamos ahí algún tema que es de su interés, lo pongan también en el chat para que lo podamos contar. Pero bueno, vamos a hablar de eso, del avance de las formulaciones y sobre todo sobre este tema. Pueden dejar acá sus consultas, sus preguntas y dudas en el chat que al final de la clase responderemos. Bienvenida María Irma y gracias por ser parte de Laboratorios Cartage en estas exclusivas Beauty Class que nos ponen a disposición. Bueno, gracias, gracias. Buenos días a todas. Es un placer estar nuevamente acá y agradecer al laboratorio que me suma a su staff de docentes para poder contactarme con ustedes y hablar de un tema que realmente lo han pedido y que, bueno, es interesante hacer un repaso cada tanto y poder conocer otras opiniones y otras formas de trabajo. Hoy abordaremos el concepto de celulitis, los factores que influyen en su aparición y las diferentes etapas del proceso celulítico. Vamos a hacer un poco de historia. La primera vez que se utiliza el término celulitis fue en el año 1920 por médicos franceses y la describieron como una distrofia no inflamatoria de los tejidos mesenquimáticos. Mesenquimáticos es porque derivan del mesodermo y se refiere a los vasos sanguíneos y al tejido linfático. Ahora bien, en la década del 60, cuando la mujer comienza a mostrar su cuerpo, ahí cobra importancia social. Y de hecho, fíjense que existen pinturas, por ejemplo, las Tres Gracias de Peter Rubens, que muestran involuntariamente el cuerpo de la mujer con celulitis. Acá tenemos casos de adiposidad, pero que también seguramente tengan celulitis. Lo que pasa que, bueno, todavía no se había ahondado en el tema. Ahora bien, ¿qué es la celulitis? Surgen preguntas, por ejemplo, si es un proceso patológico, si es una alteración estética, una característica sexual secundaria femenina. En realidad, no considerar a la celulitis como una patología no es real, porque entonces querría decir que nosotros todos los temas estéticos no se podrían considerar como una patología, de pronto un acné, una dermatitis atópica, ¿sí? Una psoriasis, que son temas que de alguna manera tocan en la parte estética. Pero bien, se han ido dando nombres diferentes a medida de que se fueron investigando y descubriendo las nuevas fases de la celulitis. Por ejemplo, lipoesclerosis nodular, paniculosis, hipodermosis celulítica, fibroedema geloide subcutáneo. Ese término me viene a la memoria porque cuando yo empecé
existía, se trataba de fibroedema geloide subcutáneo. Y panículopatía edematofibroesclerótica, que es el término que se aprecia y se utiliza hoy en día, porque lógicamente que celulitis no es el término correcto. Paniculopatía quiere decir que es la patología, ¿sí?, que presenta el tejido adiposo. Edémato porque lógicamente va a haber retención hídrica. Fibrosa porque aparecen fibras reticulares que son las que van a ir envolviendo los adipocitos. Y eso va en las distintas fases. Y por último, la esclerótica. La esclerótica es la que suma todos los signos y los síntomas de la celulitis, donde realmente vemos que se trata de celulitis. Me gustaría saber si vamos bien, si voy muy ligero, si quieren que vaya más lento. Bueno, me lo comentan, por favor. Ahora bien, etimológicamente, la celulitis se define como un trastorno local del metabolismo del tejido subcutáneo con hiperpolimerización de la matriz extracelular, alteración del tejido graso y de la microcirculación. Hay más definiciones, pero en realidad esta es la que agrupa de alguna manera todas las fases y factores que influyen en la formación de la celulitis. ¿Dónde se localiza la celulitis? Como entidad patológica se localiza a nivel de la piel. Entonces vamos a hacer un leve repasito para ver realmente dónde se localiza y de dónde partimos para conocer y poder tratar este proceso celulítico. Histológicamente sabemos que la piel está formada por 3 capas. La epidermis, que es el tejido epitelial estratificado, es la capa más superficial, la capa de protección contra el medio ambiente, para la pérdida transepidérmica de agua, y en la unión con la dermis cuenta con receptores que son sensibles al tacto, al dolor, a la temperatura, que también van a influir en este tema de la celulitis. La dermis, que es el tejido conjuntivo que está por debajo, ¿sí?, de la epidermis, es un tejido que está muy irrigado porque es el que le va a dar la nutrición y el oxígeno a la epidermis, que es avascularizada. También encontramos en la dermis una célula importantísima que es el fibroblasto, que es el que se encarga de sintetizar las macromoléculas como el colágeno, los proteoglicanos, la elastina, las fibras reticulares, entre otras. Y por debajo de la dermis encontramos la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo. Y aquí es justamente donde comienza el problema. Muy bien, continuamos. Hay diferentes teorías. La diferente conformación anatómica entre hombres y mujeres, alteraciones de la microcirculación, que es una de las teorías más aceptadas y más válidas, edema originado por excesiva hidrofilia de la matriz extracelular, acción de los estrógenos y otras hormonas. Muy bien, entonces veamos qué localización tiene en el hombre y qué localización tiene en la mujer. En el hombre tiene una distribución androide, o sea, que es el famoso forma de manzana en el cuerpo. El hombre es rarísimo que el hombre tenga celulitis, porque tiene una disposición diferente de los tabiques, que ya lo vamos a ver en la dermis. En el hombre la celulitis se localiza en la parte más alta del cuerpo y en el abdomen. Y la distribución ginoide que corresponde a la mujer, las zonas más afectadas son las caderas, muslos, glúteos, y otras zonas pueden ser los tobillos, pantorrillas y rodillas, que son zonas realmente que cuando viene una persona a atenderse encontramos la característica de celulitis en esas zonas. Y se le puede sumar la zona cervical y la zona lumbar, que no es muy común.
Hay una diferente conformación anatómica, como les decía, entre hombres y mujeres. La apariencia de la celulitis es causada por herniaciones de la grasa que avanza hacia una dermis que está debilitada, ¿sí? Justamente por problemas circulatorios, todo lo que hace, todas esas fases que hacen a la celulitis. Los septos fibrosos del tejido adiposo de la mujer se disponen en forma perpendicular a la superficie. En cambio, los septos fibrosos del tejido en el hombre se disponen en forma cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se les acumule grasa, no protruyen hacia la dermis como pasa con el tejido de la mujer y donde va a ir dando lugar a la famosa piel de naranja. En el hombre, en realidad, puede presentarse celulitis en casos que tenga una hipofunción androgénica, o bien que esté tratado por un cáncer de próstata que le dan estrógenos. Entonces hace una variación de la estructura del tejido. Pero si no, en los textos figura algo así como un 95% para las mujeres y un 5% en hombres. Como les decía, alteraciones en la microcirculación es la teoría más aceptada. Normalmente existe un equilibrio entre el filtro capilar arterial y la absorción venosa capilar. En la zona de los capilares, la zona arteriovenosa, es donde se produce la filtración del líquido intersticial, donde quedarían los desechos. Entonces, una vez que se realiza, esto es una situación normal, donde el tejido está normal y la microcirculación también, donde estos desechos quedaran ahí, ¿cuál sería el tejido o el sistema que se ocupa de absorber esas toxinas? Es el sistema linfático, siempre en un tema normal. Entonces, pasaría al sistema venoso el líquido intersticial ya filtrado. Ahora bien, si existe una alteración en este equilibrio, que puede deberse a un incremento en la presión capilar o una disminución en el flujo linfático, podría llevarse a un edema intercelular. ¿Por qué? Porque justamente el líquido queda acá. Entonces puede ser por una disminución del flujo linfático y ese edema lo que va haciendo va aprisionando las venas, las arteriolas, los capilares, y ahí es donde comienza realmente a generarse cuando se presenta una alteración en el equilibrio hemodinámico. Hay un edema originado por excesiva hidrofilia en la matriz extracelular a partir de este edema que se origina por esta alteración en el equilibrio hemodinámico. El fibroblasto es la célula que se ocupa de la síntesis de macromoléculas en la dermis, ¿sí? Macromoléculas como el colágeno, elastina, fibras reticulares, proteoglicanos, ácido hialurónico, entre otros. Entonces, esto, que sería la matriz extracelular, esa sustancia que tiene cuando está en equilibrio, permite el paso de nutrientes y de hormonas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esos fibroblastos pueden sufrir alteraciones debido a estos cambios estructurales y morfológicos que se producen a partir de la alteración de la microcirculación y hacen que los glicosaminoglicanos de la dermis y perivasculares alteren su estructura seguida por hiperpolimerización. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, el ácido hialurónico se hiperpolimeriza. ¿Y eso qué significa? Que distintas moléculas de ácido hialurónico se juntan, aumentan de tamaño, son moléculas más grandes, y entonces, ¿qué pasa? Captan más líquido, porque la capacidad mayor del ácido hialurónico es captar líquido. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la hidrofilia y, por tanto, la presión osmótica en ese lugar, llevando a un edema
a un aumento de la viscosidad, porque no va a haber un intercambio, no va a haber una filtración adecuada, provocando compresión vascular e hipoxia. Lógicamente, la compresión vascular va a haber un enlentecimiento de la parte circulatoria, tanto de sangre y tanto de linfa, y va a haber falta de oxígeno. Entonces, lógicamente, ese tejido ya está contaminado. Y eso, si uno lo lograra mejorar a tiempo, sería interesante, porque si no, este proceso continúa y continúa cuando no se ocupa de tratar de mejorarlo. Ahora bien, los estrógenos son las hormonas que pueden iniciar, agravar y perpetuar un proceso celulítico. Los estrógenos actúan estimulando la proliferación de los fibroblastos, provocando alteraciones en los glicosaminoglicanos y el colágeno. La alteración del colágeno produce fibroesclerosis en los septos interlobulares del tejido adiposo, que son esos septos fibrosos, que son los que van a retraer la piel hacia abajo formando la piel de naranja, ¿sí? Aquí los estrógenos se pueden asociar a otras hormonas pero básicamente por ellos mismos, ¿sí? La acción va a afectar a la celulitis que se produce en la mayoría de las mujeres, porque básicamente son mujeres y los estrógenos son los que dirigen nuestra línea hormonal. Acá tenemos que pensar, cuando nosotros nos abocamos a este tipo de tratamiento, ¿en qué momento se encuentra la mujer? Porque generalmente cuando ya pasamos la menopausia, la deprivación estrogénica hace que todos estos niveles bajen, pero en ese momento ya la celulitis está totalmente con todos los signos y con todos los síntomas, y ahí ya es muy difícil mejorarla. Debido a la acción de los estrógenos aparece después de la pubertad. Por lógica, a nivel hormonal, va a empeorar durante el embarazo, la lactancia, durante la menstruación y en los tratamientos con estrógenos. Estas son siempre preguntas que nosotros debemos hacer cuando recibimos a una persona para tratar con celulitis, ¿sí? Cuáles han sido los episodios hormonales que ha tenido y básicamente si ha tenido que hacer tratamiento, ¿sí? Con base de estrógenos. Y los estrógenos interaccionan con otras hormonas. Por ejemplo, la insulina, que estimula la lipogénesis e inhibe la lipólisis. Acá tenemos que tener en cuenta las señoras que llegan que tienen problemas de glucosa en sangre. Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, sabemos que son hormonas que segregan las glándulas suprarrenales y pueden estimular o inhibir la lipólisis dependiendo del receptor activado, alfa o beta. Y aquí ya entramos en lo que es el tejido adiposo. La membrana plasmática de los adipocitos tiene receptores alfa y beta. Los alfa son los receptores antilipolíticos y los beta son los que estimulan la lipólisis. En la mujer generalmente los antilipolíticos se van a encontrar en la zona de pantalón de montar, caderas, glúteos, y los beta, que son los que producen lipólisis, pueden encontrar más en el abdomen, a pesar de que ambos están como repartidos, pero en la generalidad encontramos más alfa en la zona, ¿sí?, ginoide de la mujer. Las hormonas tiroideas aumentan la lipólisis y disminuyen la actividad de los receptores antilipolíticos, o sea, los receptores alfa. La prolactina aumenta la retención de agua
en el tejido adiposo, o sea, produce inflamación. Muy bien, y aquí vamos a ver los factores primarios o predisponentes, ¿sí? Que son los que tienen que ver con la herencia y la forma constructiva constitucionales de la mujer. Y acá surge una pregunta que nos debemos haber hecho más de una y más de una vez. ¿Por qué algunas mujeres sí y por qué algunas mujeres no? Se habla de una predisposición genética. Eso está en estudio y todavía se está investigando. ¿Es que habrá algún gen que pueda prevenir la celulitis? Eso sería sumamente interesante. Y en la medida que esto va avanzando, seguramente en algún momento lo vamos a saber. Muy bien. En cuanto al sexo, se da más en la mujer, como les decía, que en el hombre. El hombre solamente si tiene disturbios, hipofunción androgénica, le puede aparecer, como así que en tratamiento con estrógenos por un cáncer de próstata. La raza. La raza blanca tiene más predisposición a tener celulitis que la raza asiática y la raza de color. En cuanto al biotipo, fíjense, las mujeres latinas tienen más celulitis en la cadera y las anglosajonas tienen más celulitis en el abdomen. Los factores secundarios o determinantes, los hormonales, que ya los comentamos, neurovegetativos y circulativos. En los neurovegetativos está la parte emocional, está el estrés. Acá es donde aumentan las catecolaminas, como la noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Que por estrés, como sabemos, segregan las glándulas suprarrenales y eso va a estimular el proceso celulítico. Y los factores circulatorios, ¿sí? Ya sean circulatorios en cuanto a la parte venosa arterial o bien al sistema linfático. El caso de mujeres que tienen, por ejemplo, varices, bueno, eso también es propicio, es determinante para que al haber un problema en el retorno de la sangre, se produzca ya ese empastamiento y ese problema en la microcirculación y pueda comenzar un problema celulítico si realmente hay una predisposición genética. Yo considero que la predisposición genética no es sí o sí que la vas a tener, porque de pronto uno se cuida en la alimentación, hay tantos factores que uno puede cuidar, podemos decir que a lo mejor puede ser un caso leve, pero no llegar ya a una esclerótica, por ejemplo. Y los factores terciarios o agravantes, que está el estrés, como ya comentamos, de las catecolaminas, la vida sedentaria. La vida sedentaria es un factor agravante muy importante porque el hecho de no movilizar los músculos produce una flacidez muscular. Y esa flacidez muscular va a incomodar la circulación de retorno, por ejemplo, en las piernas. Los gemelos que no están bien tónicos no van a hacer que la sangre retorne con fuerza. Sabemos que los gemelos en las pantorrillas se les llama el segundo corazón, que es donde realmente la sangre se impulsa para que llegue al corazón y vuelva a hacer ese recorrido. El estreñimiento afecta directamente a la celulitis. Anticonceptivos orales, por supuesto. La mayoría de las jóvenes que llegan al gabinete con celulitis, uno pregunta, ¿tomás anticonceptivos? Sí, ¿cuánto hace? Y puede ser 5 años, 7 años, 1 año. Pero los estrógenos y progesterona, indudablemente que van a comenzar a crear este proceso celulítico, comenzando siempre por la microcirculación, y lo que afectan los estrógenos a la parte adipositaria. Las prendas ajustadas también, por lógica, porque ¿qué pasa? Tienen un mal retorno de la sangre cuando se ajustan. En cuanto a las malas posturas, bueno, generalmente la zona lumbar es la que cuando está fortalecida tiende a irse hacia adelante. ¿Y qué pasa?
el hecho de que el cuerpo pierde el eje, tienden a las pantorrillas a ponerse como más duras. Y entonces a tomar una tonicidad falsa, eso hace de que haya un mal retorno de la circulación. Entre otros, ¿sí? Estos son los más característicos, más conocidos y los que podemos nosotras manejar en un gabinete. ¿Dónde se localiza la celulitis? La parte superior interna y posterior de los muslos, la parte interna de las rodillas, abdomen, glúteos, tobillos, la parte inferior de la espalda, que no es muy común, pero se da, la parte superior de los brazos, parte superior de la espalda, debajo de los hombros. Ahora bien, ¿puede ser generalizada? Podría ser, pero es muy rara. En general es más localizada la celulitis. Bueno, y hagamos un pequeño repaso de lo que es la adiposidad. La adiposidad está formada por los adipocitos, el tejido adipositario, ¿sí? ¿Y cuál es la función principal? Guardar grasita, en forma de triglicéridos, que cuando uno actúa produciendo lipólisis, ¿qué pasa? Esos triglicéridos salen del adipocito, se desdoblan en ácidos grasos y glicerol, y bueno, y después van a seguir un curso para poder ser eliminados, llegarán a las mitocondrias, etcétera, etcétera. Entonces, acá podemos hacer unas diferencias. Adiposidad local primaria, que se produce por el desarrollo hormonal, generalmente se marca el pantalón de montar, que fíjense que es la distribución ginoide en la mujer. ¿Y cómo se produce el aumento de estas células adipositarias acá? Se produce por aumento en el número, o sea, se le denomina aumento por hiperplasia de células adiposas. En cambio, en la adiposidad local secundaria, que se debe a malos hábitos alimentarios, falta de ejercicio físico, eso se produce, el aumento por la hipertrofia de las células adiposas. O sea, que en el mismo número aumentan de tamaño. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es diferenciar un poquito la obesidad de la celulitis. Cuando hablamos de obesidad, nos vamos a encontrar con una piel suave y fina, al tacto muy suave. La celulitis no, la piel es áspera. ¿Áspera por qué? Porque hay un problema en la microcirculación, no hay una buena llegada de nutrientes y de oxígeno. Entonces la piel se pone como un aspecto grisáceo, áspero. La obesidad va a tener piel de naranja ausente, lógicamente. En cambio, en la celulitis, la piel de naranja va a estar presente porque, ¿qué pasa? La fibrosis que se produce en las fibras reticulares son las que van a ir aumentando y traccionando la piel hacia abajo. La obesidad se da en hombres y mujeres. Y acá es casi exclusivo de las mujeres, ya lo comentamos. En obesidad hay una acumulación de tejido graso, solamente. En cambio, en la celulitis hay una modificación estructural del tejido adiposo. La obesidad generalizada y la celulitis, como les comentaba, puede ser generalizada, raro, pero en general es localizada. La vamos a clasificar según su consistencia. Compacta, adherente a planos profundos, no se modifica con la posición de pie o acostada. Edematosa, tiene una consistencia pastosa, tiene dolor al tacto. Ese dolor al tacto se debe a que presiona las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas. No nos olvidemos que en epidermis también hay terminaciones nerviosas libres, entonces el solo contacto molesta. Hay una fragilidad capilar, lógicamente, porque los capilares modifican su estructura. Y signo de Godet positivo. El signo de Godet
significa que donde yo apoyo el dedo, generalmente sobre un huesito, algo duro, comprimo durante unos segundos y cuando retiro, queda ese hoyito que produjo la compresión del dedo. Y es positivo, que quiere decir que tenemos edema. Esto claramente nos da que es una celulitis edematosa. Y la celulitis blanda o flácida da un tejido esponjoso que se moviliza con los cambios de posición. La falta de tonicidad muscular la agrava. Por eso dentro de los factores agravantes está la vida sedentaria, la falta de tonicidad muscular. Eso lo agrava totalmente. Muy bien, entonces vamos a entrar un poquito en lo que son las etapas evolutivas de la celulitis. La fase 1, que es edematosa. Acá comienza un problema circulatorio, tanto de capilar como de linfático. Entonces, ese desequilibrio a nivel circulatorio, ¿qué me va a dar? Un discreto edema, una pastosidad aumentada, una elasticidad disminuida y áreas hipotérmicas, que lógicamente se deben a los problemas circulatorios. Esta fase es reversible. O sea, es la fase que en realidad yo la veo y no la veo a la celulitis. Cuando uno habla de celulitis propiamente dicha, es cuando uno la puede ver. Porque tanto la fase 1 como la 2, ya vamos a ver, son reversibles. Pero ya entramos en otra fase que se ve. Ya tenemos piel de naranja, o sea, característica es celulitis, absolutamente. Entonces, la fase 1 edematosa es reversible. La fase 2, edematofibrosa, más allá del problema de microcirculación, que ya se produce edema por un desequilibrio en la filtración a nivel capilar, empiezan a aparecer fibras reticulares que van a ir envolviendo a los adipocitos. Entonces, ¿qué va a presentar eso? Va a presentar una disminución de la elasticidad y una mayor pastosidad. Esta fase aún es reversible. Y ahora después vamos a ir viendo por qué. La fase 3, fibroesclerosa. Acá ya se suma el problema microcirculatorio, se suma todos los signos y síntomas prácticamente. Entonces ya se suma al proceso de la microcirculación el proceso del desorden del colágeno, de las fibras reticulares, de la sustancia fundamental que ya no permite el traspaso de nutrientes y tampoco de hormonas. Entonces ya, ahora lo que presenta esta piel en la fase 3 fibroesclerosa es la piel de naranja visible, porque ya la tracción de la piel se hace visible, formando esas hendiduras en la piel, un dolor importante en la palpación, insuficiencia circulatoria claramente, presenta una piel pálida y fría. Dijimos que por problemas de la microcirculación, la falta de irrigación sanguínea hace que esa piel esté fría. Aparecen micronódulos palpables y edema. Esto, en la formación de estos micronódulos en esta fase tienen que ver los estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos estimulan la formación de la lipogénesis, o sea, formación de más grasa, y estimulan a una enzima, que es la lipoproteína lipasa, que es la que va a estimular la lipogénesis. O sea, también formación de más grasa. Entonces, ahí es donde se empiezan a formar los nódulos.
Entonces tengamos en cuenta que acá también los estrógenos tienen una parte importante, o sea, en casi todas las fases de la celulitis los estrógenos actúan y están presentes. Esta fase ya es irreversible, la podemos tratar, pero ya es algo que claramente es multifactorial, es interdisciplinario el tratamiento, o sea que por nosotras solas realmente es muy difícil lograr que una piel con fibroesclerosa se pueda modificar totalmente. Podemos modificar la apariencia, pero lo que es el tejido profundo es muy raro, tienen que actuar otros profesionales de la salud y que la persona esté decidida a poder llevar adelante todos los tratamientos que se le destinan. Y llegamos a la fase lipoesclerótica, que ya hay macromódulos visibles. Acá ya se presentan todos los signos y los síntomas de la celulitis verdadera. Los micronódulos se fueron uniendo y formaron macronódulos visibles. Hay un lipoedema en las zonas afectadas, o sea, es grasa con líquidos, con edema. Entonces, eso es lo que va a dar también esa sensación pastosa a la piel muy áspera al tacto. Entonces, ya la lipoesclerótica ya es una fase irreversible. Muy bien, entonces tenemos que evaluar diferencias. Llega una clienta, como le debe pasar a todos ustedes, llega una clienta y dice, le preguntamos en qué la podemos ayudar. Y bueno, nos dice, mira, vengo porque tengo celulitis. O sea, para la clienta que viene, cualquier ondulación en la piel es celulitis, porque ya la experiencia me ha demostrado que más de una vez no se trata de celulitis, ya se ven ondeado, pocito, y ya es celulitis. Entonces, acá nosotras tenemos que tener la capacidad para poder discernir de qué se trata. Por ejemplo, puede ser una lipodistrofia. La lipodistrofia es la falta de tejido graso en distintas zonas. Es una enfermedad, lógicamente, que va desapareciendo la grasita y, lógicamente, se van formando hendiduras. Se pueden dar en la parte alta del cuerpo, pero también es muy común en la zona de las piernas, en los brazos, en las extremidades. Entonces, eso también puede llevarlas a confundir y quieren que, bueno, esa celulitis se la saquemos. Puede haber una hipotonía muscular. ¿Qué pasa con la hipotonía muscular? El músculo está flácido, no tiene tonicidad. Entonces, ¿qué hace ese músculo? Cae además por la propia hipotonía y por la fuerza de gravedad. Y al caer, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar a la piel. Entonces, al arrastrar a la piel, ahí justamente uno va a empezar a ver también ondulaciones. ¿Y cómo puedo yo saber si realmente es una hipotonía muscular, una flacidez cutánea o realmente hay celulitis? Miren, cuando nosotros evaluamos a una persona por el tema de la celulitis, siempre tiene que estar de pie, nunca acostada en la camilla. ¿Sí? Porque ustedes vieron que acostada en la camilla estamos todas espléndidas, o en la cama, todo es divina, pero de pie ahí se marca todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder evaluar? Tenemos que tocar el tejido. Si yo, por ejemplo, paso la mano sobre el muslo, ¿sí? Paso la mano y estiro la piel, y con la otra mano recorro esa zona, puedo darme cuenta si encuentro fibrosis o puedo darme cuenta si encuentro algunos nodulitos. Entonces, si yo paso la mano y encuentro la piel suave, no encuentro nada que ha cambiado su estructura debajo de la piel, estoy frente a una hipotonía muscular. En cambio, si yo encuentro durezas, modificaciones estructurales, entonces ahí sí ya puedo pensar de que estoy frente a un proceso celulítico, que puede estar en distintas fases.
que eso después vamos a ir viendo, qué nos puede ayudar a nosotras para poder evaluar, no diagnosticar, porque esa palabra no nos corresponde a nosotras solamente evaluamos. Y bueno, y después la PF, o paniculopatía edematofibroesclerótica, que es la celulitis real, donde yo la estoy viendo, o bien, como les comenté, pasando la mano, puedo darme cuenta de las modificaciones estructurales que hay debajo de la piel. Cuando yo hago una evaluación, tengo que mirar cómo está la altura de la cadera, si es simétrica, cómo apoya los pies. Si apoya los pies, si tiene un arco el pie, si sus pies van hacia adentro y las rodillas se tocan. Ustedes tomen en cuenta todos estos casos así que nosotros tenemos que visualizar perfectamente. De alguna manera somos si no lo sabe, somos quienes tenemos que tratar de influenciar o derivar, digamos, para ver, en estos casos, por ejemplo, a un traumatólogo. ¿Por qué? Porque buscando el buen apoyo de los pies, probablemente se modifique la llegada de las rodillas, ya modifique la postura de la cadera y la sangre comience a fluir de otra manera. Una cadera más alta que la otra también puede traer problemas de circulación. Básicamente tenemos que ver esas cosas. Y ahí vamos a poder determinar también cuáles son los factores agravantes que podrían haber llevado a tener este proceso celulítico. ¿Cuáles son las condiciones de eficacia de un tratamiento? Tiene que actuar sobre todos los niveles. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que actuar sobre la parte circulatoria, sobre la parte de la hiperpolimerización de los proteoglicanos, etcétera, etcétera. Que active la microcirculación, que estimule la degradación de grasa. Es importante trabajar también, no con productos específicos anticelulíticos, si no sabemos que el tejido graso está comprometido. Ahí debemos actuar con lipolíticos, que promueva la renovación celular, tanto en gabinete por lógica como en el hogar, después vamos a ver, que renueve la producción de fibras. En estos casos, generalmente va a ser con aparatología, una radiofrecuencia, por ejemplo, que mantenga la permeabilidad capilar con activos venotrópicos, y que bloquee la glicolización. Los avances han determinado un nuevo término para la celulitis. Celulitis por glicolización. Nosotros ya hemos hablado en otras clases sobre qué es la glicolización no enzimática. Tiene que ver con la glucosa que circula por la sangre y que uno incorpora con la alimentación. Esos azúcares que circulan tienden a pegarse a las proteínas del cuerpo. En estos casos nosotros nos importan las proteínas, el colágeno, por ejemplo. Y el colágeno lo que tiene es que no tiene una rápida renovación, demora en renovarse. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que circulan los azúcares, la glucosa por sangre, tienen mucho tiempo en pegotearse. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se pegotea a las fibras de colágeno y el colágeno pierde elasticidad. Entonces, con la glicolización lo que va a ocurrir es que esas fibras colágenas se endurezcan y compriman los adipocitos. Y esa fibrosis retraiga además la piel hacia abajo formando piel de naranja. Básicamente lo que nosotros tenemos que utilizar acá son productos lipolíticos y antioxidantes. Hay activos para evitar la glicolización, para desglicolizar el colágeno. En estos casos se utiliza radiofrecuencia, sobre todo, porque se supone que la radiofrecuencia va a reestructurar el colágeno.
de las zonas afectadas. La glicolización, como les decía, se utilizan antioxidantes. ¿Por qué? Porque es un proceso vicioso, fíjense. El proceso de glicolización produce muchos radicales libres. Y cuanto más radicales libres se producen, más glicolización se produce. Entonces, utilizar activos antioxidantes para que se bloquee la glicolización es interesante. Y acá tenemos un aliado interesante también para que nos ayude. Fíjense, son unas placas termográficas que nosotras las podemos tener en el gabinete y que nos ayudan. ¿Por qué? Pues fíjense, son cristales líquidos microencapsulados que una vez que nosotros la apoyamos en el tejido, van a tener una variación en el color de acuerdo a la temperatura. Dijimos que en las celulitis avanzadas hay apoxia, o sea, hay falta de oxígeno, hay zonas hipotérmicas. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos puede ayudar a darnos cuenta, primeramente, cuando un proceso celulítico está en sus comienzos. Por ejemplo, cuando está en sus comienzos y que realmente la piel está casi normal, sin grandes modificaciones estructurales y de microcirculación, va a presentar un color más parejo. A medida que vaya aumentando el proceso celulítico, va a ir marcando otras cosas. Por ejemplo, puede marcar edema, va a ir marcando edemas, o bien va a ir marcando micronódulos y nódulos, o sea, ya estaríamos frente a un proceso esclerótico. Entonces, ¿por qué también nos sirve esto a nosotras? Porque es difícil decirle a la clienta, mira, tenés tal grado de celulitis, etcétera, etcétera. Entonces, con esto podemos ayudar para decirles en qué momento de la celulitis nos encontramos, para nosotras mismas saber qué productos, qué activos vamos a utilizar, qué aparatología vamos a utilizar. Y además, para el resultado, que la clienta vaya viendo el resultado, cada tantas sesiones volvemos a utilizar la placa termográfica y ahí vamos a ir viendo los cambios. Si tenemos micro y macronódulos, vamos a ir pasando, mejorando esos macro y micronódulos y a lo mejor podemos terminar en una zona edematosa nada más. Entonces, realmente se los comento esto porque desde que yo la adquirí ya hace mucho tiempo, les digo, ahora pueden ser más grandes, no sé. Generalmente se venden en farmacias y cerca del hospital de clínicas, por las dudas, antes de que me lo pregunten. Realmente es interesante contar con ella. Además, a veces, en personas jóvenes que llegan a utilizarla, nos va a decir si o no hay celulitis o está en los comienzos, porque ya donde viene esa guardadita, esa placa, ahí nos explica perfectamente cómo colocarla, porque tiene sus cosas. O sea, llega la clienta y no podemos colocarle inmediatamente la placa porque puede ser un día de calor o viene agitada, tiene otra temperatura en la piel y nos puede dar un falso diagnóstico. Entonces, ahí nos explica perfectamente cómo debemos utilizarla. Muy bien. ¿Cuál sería el abordaje estético acá? Drenaje linfático manual siempre. El drenaje linfático manual puede ser manual o puede ser con aparatología. Yo puedo utilizar presoterapia, por ejemplo, o sistemas de electroestimulación que tienen drenaje. Sepan ustedes que el drenaje para una celulitis y para que pueda tener realmente resultado, debe comenzar en los pies. O sea, si yo no hago drenaje linfático manual, no tengo presoterapia, tengo que ver la manera, por medio de un electroestimulador, realizar un drenaje a partir de los pies. Es, por experiencia, la manera en que yo puedo tratar una celulitis, que ya está. Que está en una fase que yo la estoy viendo. Ahora bien, ocurre
que tiene que activar la microcirculación. Por lo tanto, ese drenaje, de la forma que sea, va a ayudar a mejorar la matriz extracelular, etcétera, etcétera. O sea, es necesario el drenaje y en todas las fases de la celulitis. Masajes anticelulíticos. Ustedes saben que los masajes no tienen que ser muy fuertes. Primero, porque puede haber una fragilidad capilar. Segundo, porque produce dolor. Tercero, porque puede haber una fibrosis importante. Y realmente, con fibrosis importante, un masaje anticelulítico agresivo, vamos a romper el tejido, pero esa fibrosis delicadamente no va a desaparecer. Activos. Los activos en general, que ya vamos a ir viendo, los productos que nos ofrece el laboratorio Carthage es un universo para poder atacar a la celulitis desde todo punto de vista y en todas sus fases. Van a ser activos tópicos de acción, lipolítica, antiedema, activadores de la microcirculación fundamental, reguladores de la permeabilidad capilar, es lo que nosotros llamamos venotópicos. Geles térmicos y criógenos. Acá entran los geles fríos y los geles térmicos que dan calor, pero ojo, también tenemos que entender que en una celulitis flácida no vamos a poner un termogénico. Si queremos trabajar con geles fríos, bueno, ahí sí las famosas vendas frías. Pero también tenemos que tener en cuenta que si hay mucha fibrosis, tampoco nos sirve demasiado, porque vamos a endurecer más el tejido. En aparatología, bueno, hay una cantidad impresionante hoy por hoy que contamos de aparatos, electroestimulación, ultrasonido, ultracavitador, radiofrecuencia, termoterapia, electroporación, presoterapia, vacunterapia. En las fases, bueno, ahora lo vamos a ir viendo fases 1 y 2, pero básicamente en la fase 1 y 2 de la celulitis, nosotros lo que vamos a utilizar es presoterapia, vacunterapia. La vacunterapia en realidad lo podemos utilizar en todas las fases, pero básicamente para producir un drenaje linfático, la vacunterapia también, ¿sí? Porque es un sistema de succión que también hay que trabajarlo con la succión adecuada, porque si nosotros aumentamos mucha succión de acuerdo al tejido que tenemos, podemos producir rotura de capilares. Después, cuando tenemos flacidez a nivel muscular, la electroestimulación, por supuesto, es fundamental. En las etapas 1 y 2, el ultrasonido es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque produce un masaje a nivel molecular que aumenta un poco la temperatura y drena, produce un drenaje y rompe, en los casos que está la fibrosis ya incipiente, rompe esa fibrosis. Ese masaje molecular hace que esa vibración que produce en el tejido, que rompa esa fibrosis. O sea que es muy interesante para los primeros estadios. El ultracavitador, bueno, en celulitis ya más compactas, donde tenemos más adiposidad, es un aparato que, bueno, tiene contraindicaciones como todos, hay que saber utilizarlo, pero con cuidado. La radiofrecuencia, bueno, la radiofrecuencia la podemos utilizar en la flacidez, la podemos utilizar en la celulitis donde ya la fibrosis, no hay mucha fibrosis, ya que esto también produce un calor profundo, donde puede ayudar a reestructurar las fibras colágenas. La termoterapia, interesante, siempre y cuando no sean casos, son bandas térmicas, ¿sí? Que actúan por infrarrojos, que no haya flacidez, por supuesto. Si hay flacidez, la termoterapia out. La electroporación va a ser útil siempre
en todas las fases. Tenemos productos específicos para electroporación, ya vamos a ir viendo Cartage qué nos ofrece. Y presoterapia y vacoterapia, como les comentaba. Muy bien. Ahora acá aparece un producto estrella, que nos presenta el laboratorio Cartage y que realmente va a ser de una gran ayuda para nosotras, gran ayuda, que es el Body Positive. Miren, Body Positive es un producto, que ahora se los voy a mostrar, que tiene un activo único en el mercado. Cartage lo acaba de incorporar y realmente es sumamente interesante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque va a actuar realmente en la zona adiposa de una manera extraordinaria. Fíjense, les muestro, este es el producto, acá, lo veo acá. Es un producto que yo puedo masajear, me da la posibilidad de masajear y masajear. Miren, las características organolépticas, le digo que dan ganas de continuar masajeando. Ojo, que es muy importante que los productos que uno trata, que usa en el gabinete, tengan características organolépticas interesantes, porque si no, a veces se dejan los tratamientos, porque dicen, uy, no, tiene unos productos espantosos, tienen un olor, ay, qué olor. Enseguida te dicen las mujeres, porque están ahí que no hacen nada, entonces están listas para poder hablar y criticar. Entonces, este producto, fíjense, yo masajeo, me da la posibilidad de masajear. Este producto va a penetrar realmente profundo y va a actuar en la parte lipolítica. Ahora les voy a ir comentando los activos que tiene. A ver, tengo que ayudar con una ayuda a memoria, porque lógicamente hay muchos activos que me superan. El laboratorio Cartage realmente tiene activos diferentes. Entonces, cuando uno se impacta con ellos, dice, wow, qué bueno, fíjate, esto es sumamente interesante. Entonces, eso es lo que me atrae también fuertemente para poder utilizarlos en gabinete, porque sé que desde todo lugar me van a dar excelentes resultados. Body Positive tiene un efecto reductor de la adiposidad y anticelulítico, ¿sí? ¿Pero por qué? Fíjense, reduce la adipogénesis, o sea, la formación de grasa, y la lipogénesis, y aumenta la lipólisis. Es fundamental esto. El activo estrella se denomina SIL-TEN-U. Es un complejo de células madre de cardo mariano y hojas de galluva, ¿sí? Promueve, fíjense esto qué interesante, presten atención porque realmente hasta a mí me impactó cuando conozco estos productos. Promueve y acompaña al adipocito blanco en su oscurecimiento. ¿Y qué significa eso? Dentro de los adipocitos tenemos el adipocito blanco y el adipocito marrón. El adipocito marrón debe su color a la cantidad de mitocondrias que tiene. Entonces, ¿por qué este producto va a estimular la lipogénesis, adipogénesis y aumenta la lipólisis? Porque claramente cuando el adipocito tiene más cantidad de mitocondrias, que entendamos que cuando salen los triglicéridos de los adipocitos que se desdoblan en ácidos grasos y glicerol, siguen un proceso, pasan por el hígado y después van a las mitocondrias, y en las mitocondrias se produce la formación de energía o ATP. Cuanto mayor cantidad de mitocondrias tengan las células adiposas, mejor va a ser el resultado. Ustedes se habrán preguntado más de una vez, ¿pero por qué esta mujer no avanza mucho en el resultado? Más allá de las características hereditarias que tenga. El hecho de que el adipocito, sí, tenga más mitocondrias,
hace de que el resultado sea mayor. El adipocito blanco tiene muy poquitas. Entonces, llegan ahí y hasta que se produce todo el proceso. En cambio, acá, la lipólisis depende de la cantidad de mitocondrias que tenga un adipocito. Entonces, esto es fantástico. ¿Por qué? Porque es lo que va a ayudar a que el proceso sea más rápido y se produzca, ¿sí?, la lipólisis que yo estoy buscando, junto con otros activos que tienen que ver más para la parte de la celulitis, ¿sí? Bueno, más allá de este activo estrella, que es el Silstem U, este producto, Body Positive, tiene cilantro y cáscara de naranja dulce. Fíjense, son activos naturales que tratan la celulitis y el almacenamiento de lípidos a través de dos mecanismos. Activa la lipólisis, favoreciendo la eliminación de las grasas almacenadas en las células adiposas, va a estimular esa salida de triglicéridos de los adipocitos y reduce el transporte y el almacenamiento de lípidos al inhibir la síntesis de proteínas transportadoras de los ácidos grasos. Entonces es un producto realmente sumamente eficaz para tener en cuenta. Personalmente ya lo he incorporado, por supuesto, porque el resultado me ha asombrado. Lo puedo combinar con otros productos de la línea. Por lo tanto, este producto Body Positive es sumamente interesante para tenerlo en el gabinete y en estos trastornos. Ustedes vieron que hay celulitis que tienen más grasa, otros que tienen menos grasa. Hay grasas que son más rebeldes, otras que no. Entonces, básicamente, para comenzar un tratamiento, ideal entrar por los productos que sabemos claramente que nos van a liberar los triglicéridos y van a estimular la lipólisis. Muy bien. La gama interesante de productos para la adiposidad y la celulitis, vamos a ir nombrando algunos de los activos más importantes que tienen estos productos que yo después les voy a nombrar para hacer el protocolo corporal. Son distintos productos que cuentan con algunos de estos activos, que son específicos en realidad. Centella asiática, ya la conocemos todas, contiene triterpenos, taninos y sales minerales. Es un activador del metabolismo celular. Es antiedematoso, venotónico, repitelizante y eficaz anticelulítico. Es un activo que no puede faltar en un tratamiento de un proceso celulítico. Castaño de Indias, interesantísimo. Sus semillas contienen flavonoides, la esculina, saponócidos, la escina, taninos y minerales que aumentan la resistencia de los capilares y vasos sanguíneos, mejorando el aspecto de la piel con celulitis. ¿Por qué? Porque justamente al mejorar la resistencia de los capilares, va a haber un mejor retorno, una microcirculación sin grandes alteraciones, entonces el tejido va a tener mejor nutrición y oxígeno. Por esa razón, el aspecto de la piel con celulitis mejora ampliamente. Básicamente ese es el problema del proceso celulítico, donde la piel no se ve bien. Entonces mejora el aspecto. Muy bien, continuamos con los activos de la línea Cartage y vamos a encontrarnos con Ginkgo biloba, otro activo indispensable. Sus hojas son ricas en flavonoides, terpenos, además de una alta concentración de sustancias antioxidantes, antiinflamatorias y estimulantes de la circulación. Entonces, fíjense, Ginkgo biloba debe estar en los procesos celulíticos. Sobre todo, recuerden lo que estuvimos hablando de la nueva terminología. Hablamos de la celulitis por glicolización. Entonces, este tipo de productos con este tipo de activos es interesantísima para esos procesos. Rusco, bueno, contiene saponócidos, esteroideos, taninos, rutócidos, sales de potasio y ruscogenina, poderoso vasoconstrictor, antiinflamatorio, antiedematoso, con acción diurética. Eficaz estimulante de la circulación sanguínea. Otro imprescindible en un gabinete de estética corporal,
donde tenemos que tratar la microcirculación, donde tenemos que tratar los procesos anticelulíticos. Otros activos, el extracto de vara de oro. Se usan las humedades floridas, ricas en taninos, catéquicos y flavonoides como la rutina, con acción venotónica, vasoprotectora y sobre todo antiedematosa. Fíjense, es otro activo importantísimo en la formulación de los productos anticelulíticos. Extracto de cáscara de limón, rico en flavonoides, naringina, hesperidina, mejoran la permeabilidad capilar y son antiedematosos. Otro activo imprescindible en los tratamientos. ¿Sí? Muy bien. Interesantísimas las formulaciones. Muy interesante. Entonces vamos a entrar a lo que sería un esquema por planos. Porque yo, a ver, tengo que ir viendo. Tengo que pensar, analizar, evaluar, ver cómo voy a actuar, ¿verdad? Bien. Epidermis. Por supuesto que en la epidermis siempre va a haber una higiene y una renovación celular. Siempre. Vamos a tener que renovar el tejido. Aplicar activos anticelulíticos, reductores y afirmantes, antiedematosos, venotrópicos, etcétera, etcétera. Todo lo que el laboratorio nos está brindando para poder tratar estos procesos. Podemos utilizar un electroporador, siempre podemos utilizar un electroporador en las distintas fases, porque vamos a utilizar concentrados que van a tener activos específicos para ese tipo de celulitis. La dermis, bueno, ya entramos con la utilización de aparatología, ¿verdad? Radiofrecuencia, ultrasonido de 3 MHz. Lo aclaro por las dudas, porque el ultrasonido de 3 MHz, que es el que debemos utilizar nosotros, las esteticistas, es el que llega realmente al tejido que nosotros queremos modificar, o sea, la hipodermis. Llega ahí. En cambio, el de 1 MHz llega a hueso. Es en realidad lo que tienen que utilizar los kinesiólogos. Cuando uno compra un aparato, suelen decirte, no hay problema, es el de 1 MHz, el de 3 MHz, es lo mismo, porque no es lo mismo. No, podemos producir algún inconveniente. El gabinete de estética tiene que contar con un ultrasonido de 3 MHz, que es el que va a trabajar y actuar en el tejido donde nosotras necesitamos que actúe. Dicho esto, continúo comentándoles la presoterapia. La presoterapia en realidad la puedo utilizar en casi todas las fases, especialmente en las primeras fases, como las terapias de vacío también. En las fases más avanzadas tengo que tener cuidado, como les comentaba, con la circulación, la microcirculación, que yo vea que no voy a romper capilares, porque recuerden que también según la edad la epidermis se va afinando. Entonces, en el hecho de que se va afinando, estoy más cerca de todo ese tejido que está desestructurado. Entonces, tengo que fijarme muy bien. La sonda de choque mejoran muchísimo la fibrosis, el tejido, la matriz extracelular, sobre todo las radiales. En hipodermis podemos pensar en la utilización de radiofrecuencia por el calor que produce y ayuda a un drenaje. Ultracavitador, el ultracavitador, sabemos que es un ultracavitador con una energía especial que va a penetrar más profundamente y que va a producir como una implosión en los adipocitos, que después el cuerpo, los macrófagos, el sistema linfático, etcétera, etcétera, se ocupa de drenar y sacar del cuerpo. La termoterapia, que son esas bandas térmicas que les comenté, es interesante para la adiposidad, muy interesante. Pero, ojo, tenemos que ver que no haya flacidez en el tejido. Bien. Ahora, si nosotros nos damos cuenta que tenemos flacidez a nivel muscular y que nos está arrastrando la piel, bueno, sería un caso en que la podemos utilizar porque nos va a ayudar muchísimo a empezar a degradar a esos adipocitos que forman parte de este proceso y que molestan bastante,
que son los que están aumentando el volumen y hacen que se retraiga la piel hacia abajo. La terapia con geles, como les comenté, geles fríos. Y a nivel muscular, la electroestimulación. La electroestimulación es fundamental para dar tonicidad a los músculos. Doy tonicidad a los músculos, va a haber un mejor retorno sanguíneo, va a haber un mejor retorno linfático, por lo tanto, va a mejorar el proceso celulítico. Muy bien, y acá llega la pregunta del millón. ¿Cuántas sesiones necesito? ¿Cuántas sesiones necesito? A ver, cuando nosotros, atendemos, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cuántas sesiones necesito? Cuando hacemos la evaluación, debemos especificar claramente cuáles serán las fases del tratamiento y qué técnicas aplicaremos. Ver, de acuerdo a la evaluación que hicimos, cuáles son los activos que vamos a utilizar, el número de sesiones estimuladas, la clienta lo debe saber, debe quedar todo escrito, si es necesario se puede hacer un modelo de consentimiento informado, llegado el caso, por las dudas, utilizamos aparatos. Y poder aclarar bien cuál es la secuencia, cuáles son las secuencias, cómo vamos a ir tratando las fases, que quede todo aclarado. Por eso, no existe un solo protocolo para la celulitis, no. Entonces, para grados 1 y 2, por ejemplo, tenemos que considerar alrededor de 20 sesiones, no menos de 2 veces por semana. Para los grados 2 y 3, que ya es la que tiene todos los síntomas y signos, tenemos que calcular como base, porque todo depende, 25 sesiones, 2 veces por semana, para ayudar al drenaje, etcétera, etcétera. Si dejamos más tiempo, puede perderse lo que hicimos en esa sesión semanal. Y los grados 3 y 4, ya cuando realmente es súper esclerótica, 30 sesiones como base, 2 veces por semana. Por supuesto que en esas sesiones se van a evaluar los activos, los masajes, los aparatos, etcétera, etcétera, que se van a ir utilizando. Van a ser 20 sesiones como base, porque ¿qué ocurre? Para tratar una celulitis, en los casos que son prácticamente reversibles, suponga 1 y 2, que lo podemos manejar, es como que llega un acné a mi gabinete y está en una etapa inflamatoria importante y yo digo, bueno, yo lo voy a tratar. No, yo no lo puedo tratar. Yo podría empezar con higienes en un acné que está en una fase no inflamatoria. Bueno, acá pasa lo mismo. En los grados 1 y 2, donde se produce edema, donde yo puedo considerar que es una fase reversible, que yo puedo comenzar a tratar dándole ciertas pautas a la señorita, a la persona que es la clienta, con respecto a la alimentación, al ejercicio, etcétera, etcétera, que si fuma, que si no fuma, que si toma anticonceptivos, etcétera, etcétera. Sepan que todas esas cosas van a enlentecer el proceso. Entonces, como base, por ejemplo, en 2 y 3, 25 sesiones, pero ¿qué pasa? Yo ya sé que ahí tengo que evaluar qué estilo de vida tiene, cómo se alimenta, si fuma o no fuma, si toma anticonceptivos, si hizo tratamiento con estrógenos. Entonces, claramente ahí es como que yo tengo que despegar un poquito y explicarle que en esa situación donde el tejido está realmente muy complicado, donde ha habido modificaciones bioquímicas, morfológicas, histobiológicas, todo, en realidad no está en nuestras manos. Entonces, lo ideal sería que un profesional médico se ocupe, o un nutricionista,
de lo que nosotras no podemos ni debemos ocuparnos, y nosotros continuar con el tratamiento en gabinete. Entonces, así realmente sí se puede decir de que uno puede mejorar, no revertir. La celulitis no se revierte. Puede mejorar, verse el tejido mejor, pasar un tiempo, todo bien, pero ¿qué pasa? Al tiempo donde ella se desordenó y vuelve a aparecer. La celulitis vuelve a aparecer. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hablar y vamos a introducirnos un poquito en el tratamiento para la celulitis en los tipos 1 y 2. Mire, básicamente en el protocolo que armamos con el laboratorio, vamos a empezar siempre con una renovación celular, siempre. Para la renovación celular, fíjese, en el laboratorio contamos con este producto, ¿sí?, que es un gel exfoliante corporal que tiene microesferas de aceite de jojoba, lo que nos va a garantizar una microexfoliación interesante, pero que no raye ni lastime la piel, donde nosotras podamos masajear y masajear para eliminar esas células muertas que no terminan de descamar naturalmente, y además con este masaje poder activar un poquito la microcirculación. Además tiene extracto de nácar y bambú, sumamente interesante, con un organolépticamente hablando exquisito, exquisito. Ya empezamos con los olores. Para mí es sumamente interesante en un gabinete el perfume, no es el perfume, es el olor realmente de los activos, de la formulación, lo que logran en esa formulación para darle esa parte organoléptica que realmente agrada. En 1 y 2 podemos continuar con un gel masajeando, porque acá que tenemos que tratar efectivamente la parte de matosa, ¿sí? Más que nada, tenemos que pensar en la parte de matosa con drenaje. Entonces, vamos a utilizar un gel efecto, miren, gel efecto, firmeza y tonificación, ¿sí? Con activos que son reguladores de la permeabilidad capilar. Imprescindible en las sesiones 1, en las fases 1 y 2. Es un gel, acá lo tenemos, un gel que permite, ¿sí?, masajear. ¿Tá? Yo puedo utilizar aparatología con él también, llegado el caso. Se puede masajear perfectamente. Y luego que masajeamos muy bien, podríamos terminar, como es una fase de edema básicamente, con un concentrado corporal drenante. Y acá en el concentrado corporal drenante, lo que vamos a hacer es utilizar electroporación. Muy bien, pasamos al tipo 3 y 4, que acá ya tenemos más fuerte el proceso, y entonces acá sí vamos a utilizar este producto que ya les nombré, la Body Positive. Vamos a continuar y terminar con una máscara tensor efecto firmeza. Este producto, efecto firmeza, tiene activos que van a trabajar sobre todas las fases de la celulitis. Retiramos esta máscara y vamos a utilizar con electroporador un concentrado reductor. El concentrado reductor queda en la piel. Después de ahí no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. En el caso de que sea muy difícil esa adiposidad, esos nódulos y macronódulos, contamos con un gel para tratamientos reafirmantes que contiene fosfatidilcolina. Sabemos que la fosfatidilcolina lo que hace es ablandar de alguna manera la membrana del adipocito para que continúe el proceso de lipólisis. Bueno, acá llegamos al final. Doy el paso a la gente del laboratorio, me dicen cómo continuar. Muy bien. Bueno, llegamos al cierre de esta Beauty Class.
del Laboratorio Cartage, una capacitación que disponibilizamos gratuitamente para todos ustedes, para que se sigan capacitando en esta oportunidad. Conversadores somos PEFE, una dermatopatía desde la óptica de la estética. María Irma, muchísimas gracias como siempre. Siempre es un placer escucharte. Nos abordamos temas, aprendemos, nos capacitamos y seguramente vamos con más herramientas para poder atender a nuestros pacientes y también para seguir siendo más asertivos en estas patologías. Muchas gracias. Recuerden que queda grabado en nuestro canal exclusivo de Cartage de YouTube y los esperamos para la próxima Beauty Class, como tenemos cada mes a fines de noviembre en esta oportunidad. Les mando un beso, que tengan una linda semana y cariños de todo el equipo de Laboratorios Cartage.